Capítulo 13. Otro método usado por Satanás para mantener a los creyentes en un estado de duda y cuestión de su vida espiritual, es diciéndoles que la evidencia que poseen, la gracia y el favor de Dios, son falsas. Les dirá que sus evidencias no son reales y que personas que no son creyentes pueden tener evidencias semejantes. Le dirá que su fe no es un don de Dios, sino una ilusión de sus propias mentes, que su preocupación por la obra de Dios no es superior de lo que muchas personas tienen de los asuntos mundanos. Satanás le dirá que no han creído realmente en lo espiritual, no han crecido realmente en lo espiritual, que personas engañadas pueden alcanzar un nivel igual o mejor que ellos. Para enfrentar estas sugerencias del diablo, debemos recordar que Dios manifiesta su gracia en dos formas distintas. Primero, su gracia común y segundo, su gracia especial o salvadora. Por medio de su gracia común, Dios concede bendiciones a todos, pero su gracia especial le otorga solamente a sus elegidos. Nunca debemos confundir la diferencia entre estas dos clases de gracia. Es posible, por ejemplo, que muchos que no son verdaderos creyentes parezca como si lo fuesen, que manifiesten cierto entendimiento de la palabra de Dios, pueden vivir en una vida moralista y religiosa, cuando en realidad no son objetos de la gracia especial de Dios. A continuación señalaremos algunas distinciones entre la gracia común y la gracia salvadora de Dios. Primero, la gracia salvadora cambia a la persona misma, concediéndole vida espiritual, una nueva naturaleza, entre tanto que la gracia común solamente obstruye el pecado, manteniéndole dentro de ciertos límites permitidos por Dios. La gracia común limita el pecado y controla sus efectos, pero no transforma interiormente la persona. La gracia salvadora de Dios transforma a la persona en su mente, sus emociones, su voluntad. Todos los aspectos de su vida están siendo cambiados, limpiados y renovados. Segundo, la gracia especial de Dios produce un interés profundo y personal en las realidades espirituales y eternas. En Dios, en Jesucristo, en las promesas de Dios, en su reino, en el cielo. Los que son solo objeto de la gracia común de Dios pueden tener cierto conocimiento superficial de la Biblia, pero su interés en tales cosas es solo temporal y en realidad no quieren conocer a Dios. No es su deseo principal. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que fueron objetos de la gracia común sin ser recipientes de la gracia salvadora de Dios. Por ejemplo, Judas, Demas, los fariseos, el rey Saúl, etc. Tercero, la gracia especial de Dios produce un placer verdadero en el servicio de Dios. Para los objetos de la gracia salvadora, los mandamientos de Dios no son gravosos. El yugo de Cristo es fácil y ligera su carga. Los recipientes de la gracia especial de Dios encuentran gozo en la oración, la lectura de la Biblia, la comunión con otros hermanos y la adoración de Dios. El salmista habló de esta clase de personas diciendo: en la ley de Jehová está su delicia. Salmo 1:2. Para aquellos que son solo objeto de gracia común, el servicio de Dios es pesado, aburrido, una carga en lugar de un placer. El profeta Malaquías dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y andemos tristes delante de Jehová? Malaquías 3:14. Este es el pensamiento de aquellos que solo conocen la gracia común. Cuarto, la gracia salvadora les hace a uno temer la perversidad de su propio corazón, les hace examinar cuidadosamente su propio corazón y tener cautela de su forma de vivir. La gracia común le deja a uno satisfecho con un cristiano superficial. Los creyentes que lo son de nombre solamente se fijan más cuidadosamente en otros que en sí mismos, juzgan a otros antes que a sí mismos. Quinto, la gracia salvadora le hace a uno amar y buscar la santidad, aun cuando sea difícil y peligroso. Los creyentes de nombre solamente, aquellos que no son realmente salvos, no perseveran cuando la vida cristiana se vuelve difícil. Jesús habló de semejantes personas en la parábola del sembrador, Mateo 13:20. La semilla sembrada entre pedregales representa a la persona que oye la palabra y en el momento
la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. Antes es temporal, pues al venir la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. El creyente verdadero sigue a Cristo aun cuando sea difícil. Sexto, los que gozan de las bendiciones de la gracia especial de Dios quieren obedecer a Dios por motivos espirituales. Desean orar, quieren servir a Dios, quieren escucharle porque le aman y desean agradarle. Aquellos que solo son creyentes nominales hacen algunas de estas cosas, pero no porque amen a Dios, sino solo para ser vistos de los hombres. Quieren que otros piensen bien de ellos, pero en realidad no quieren agradar a Dios. Séptimo, la gracia salvadora renovadora conduce al deseo de abandonar, de dejar el pecado por completo y obedecer todos los mandamientos de Dios. Los creyentes son hechos semejantes a Caleb, de quien Dios dijo: por cuanto hubo en él un otro espíritu y cumplió de ir en pos de mí. Números 14:24. Los que solo aparentan ser creyentes sin serlo, siguen a Dios a medias, son de doble ánimo, solo obedecen cuando le es o conveniente. Es necesario hacer una distinción entre lograr la perfección y desearla, entre el esfuerzo para obedecer y el cumplimiento. El alma renomada puede decir: aunque no he mortificado completamente ningún pecado como debiera, como quisiera, sin embargo aborrezco todo pecado. Aunque no he obedecido perfectamente ni un solo mandamiento como quisiera y como debiera, sin embargo amo cada mandamiento de Dios. Todos me son preciosos y no hay uno solo que no desee cumplir. Este era el sentir del apóstol Pablo en Romanos 7, 15, 22. Octavo, principalmente y sobre todo aquellos que son benditos con el amor y la gracia especial de Dios, estiman a Cristo como la más grande bendición. Cristo mismo es suficiente para satisfacer sus almas. Pueden gozar de Cristo sin poseer riquezas, ni placeres, sin la sonrisa de la prosperidad. De todos modos, están contentos con Cristo. Cristo es el todo, el sumo bien para los que conocen la gracia salvadora. Si estamos enfermos, Él es médico. Si tenemos sed, Él es manantial. Si el pecado nos inquieta, Él es nuestra justicia. Si necesitamos ayuda, Él es poderoso para salvar. Si tenemos la muerte, Él es la vida. Si estamos en tinieblas, Él es la luz. Si somos débiles, Él es nuestra fortaleza. Si somos pobres, Él es plenitud. Si deseamos el cielo, Él es único camino. En contraste con los que solo tienen la apariencia de creyentes, quienes estiman más las recompensas, los beneficios y la alabanza que reciben profesando el cristianismo, pero que en realidad no estiman a Cristo por encima de todas las cosas. Los que poseen a Cristo no carecen de nada, así dijo Pablo, como teniendo nada, más poseyéndolo todo. 1 Corintios 6:10. Entonces, ¿quiénes no poseen a Cristo, no tienen nada? ¿Ama usted al Señor Jesús más que todas las demás cosas? Si es así, entonces no debe escuchar al diablo cuando quiere hacerle dudar y pensar que sus evidencias de salvación son falsas.